En redes sociales y medios de comunicación se ha reemprendido una campaña de desinformación en contra de las reformas a leyes secundarias electorales, conocido como el Plan B, con 3 ejes falsos. 1. Es falso que el Plan B fue suspendido definitivamente por la Suprema Corte de Justicia. Comentaristas y usuarios de redes sociales han publicado desinformación que asegura que las reformas a las leyes secundarias en materia electoral fueron desactivadas o suspendidas definitivamente para crear la falsa percepción de que los cambios no serán aplicados. Lo que determinó el ministro Javier Lainez Potisek el pasado 24 de marzo fue una suspensión temporal ante la demanda de controversia constitucional que interpuso el INE en contra del llamado Plan B. A pesar de que la Constitución señala en su artículo 105 y en la ley reglamentaria de ese artículo que son improcedentes las controversias constitucionales en materia electoral. 2. Es falso que el gobierno de México tiene un plan para apoderarse del Instituto Nacional Electoral, INE. Comentaristas, políticos y actores de la oposición aseguraron que existe un supuesto Plan C para tomar el control del INE a través de la elección de los 4 nuevos consejeros del instituto. Aseguran falsamente que este plan se echó a andar desde que Morena tomó el control del Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados, encargado de realizar los trabajos de elección de 4 consejeros del INE. Descalifican el proceso de selección, los exámenes y las entrevistas realizadas por el comité. El proceso se realizó conforme lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Política y de la misma manera en que fueron seleccionados los actuales consejeros del INE. 3. Falso que el INE enfrentó ataques a su autonomía o sus consejeros fueron objeto de hostigamiento. Los consejeros salientes del INE, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, han declarado en medios nacionales y publicado en sus redes sociales que la reforma electoral atentaba contra la autonomía del INE y buscaba destruirlo. Incluso aseguraron que fueron víctimas de hostigamiento. La reforma electoral no desaparece al INE, busca terminar con el oneroso gasto del presupuesto y los altos salarios de la burocracia dorada del INE y también busca el ejercicio transparente de esos recursos. Además, la Constitución señala que son improcedentes las controversias constitucionales en materia electoral. Infodemia. Gracias a Infodemia por su aporte semanal. Solo queremos decir, para concluir, el pueblo de México está pendiente y estará pendiente de lo que decida la Corte y los ministros. Muchas gracias. Pues ahora, nada más para hacer una aportación adicional a lo de Elizabeth. Para los que nos están viendo, ¿cuál es el fondo de la discrepancia con lo de la ley electoral? Lo podemos explicar de manera muy sencilla. Se aprobó una ley de austeridad republicana a partir del principio juarista de que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía y que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces se planteó la reducción de los salarios, que eran muy elevados, de los altos funcionarios públicos, y también se quitaron otros privilegios para la alta burocracia, como por ejemplo el
servicio médico privado, que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, llevaba a que un servidor público podía hacerse una cirugía plástica a costillas del erario, con el presupuesto público, con el dinero del pueblo. Esto significaba un presupuesto anual del orden de 6,000 millones de pesos. Se eliminó. Lo mismo, los altos funcionarios públicos gozaban de una caja de ahorro especial. Ahora les voy a hablar de esa partida, lo cual significaba que cuando terminaban su función o se iban a ocupar otro cargo, se llevaban ese ahorro. Ellos dejaban, si ganaban 200,000 pesos mensuales, 20,000 de ahorro al mes. Y del presupuesto público se les aportaba otros 20,000, de modo que ya ahorraban al mes 40,000. Cuando salían del gobierno o se iban a otro cargo, se llevaban todo eso. En la ley de austeridad se suspendió, pero en los dos casos se ampararon los del Poder Judicial y los del INE. Para empezar, no aceptaron ganar menos que el presidente. Siguieron ganando el doble o el triple de lo que gana el presidente, aun cuando en el artículo 127 de la Constitución se establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República. O sea, violaron la Constitución mediante un amparo, una argucia legaloide. Continuaron con el servicio médico particular, pero también con la caja de ahorro. Como no se pudo hacer la reforma constitucional en materia electoral, porque se opuso el bloque conservador, optamos por llevar a cabo la reforma a la ley electoral, que no requiere de 2/3 partes de los votos, que no requiere mayoría calificada, sino mayoría simple, es decir, la mitad más uno. Se aprueba la ley y un ministro la suspende. Ya hablábamos ayer de cómo en los hechos tiene más poder real un ministro que el poder legislativo, que diputados y senadores que aprobaron la ley. Bueno, pero ¿por qué suspenden la ley? ¿Es cierto de que se quiere destruir al INE? No. Es cierto
de que se afecta a la democracia. No. Lo que es cierto es que esta burocracia dorada no quiere perder sus privilegios. Dos datos. Uno en lo general, que aquí Elizabeth recordó, se destinan alrededor de 25,000 millones de pesos al año para los organismos electorales y para los partidos políticos. 25,000 millones de pesos. Es donde se gasta más en todo lo que tiene que ver con lo electoral en el mundo. No hay otro país que destine más dinero para lo electoral que en México. Y con todas las deficiencias, errores y fraudes que se cometen, porque por eso es tanto dinero, para tener al servicio de la oligarquía estos organismos electorales. Cuesta la simulación democrática, cuesta el mantener, como era antes, una oligarquía con fachada de democracia. Pero eso es en lo general, pero lo específico para los que nos están viendo. Está por terminar el presidente del Consejo del INE y otros consejeros. Se van a llevar por ese fondo de ahorro y otros privilegios en su liquidación más de 10 millones de pesos cada uno. No han querido informarlo. Se les olvida que una regla de oro de la democracia es la transparencia. O hablan de transparencia cuando se trata de otros. La transparencia en los bueyes del compadre. El que se está retirando ahora, que estuvo como 14, 15 años en el cargo, Porfirito, se va a llevar también más de 10 millones. Cualquier ciudadano, un trabajador, por su antigüedad, si es despedido, se le liquida, se le dan 3 meses de sueldo, más 20 días de acuerdo a los años trabajados, así lo establece la ley. Aquí no solo es eso, es más, eso es lo menos. Aquí lo más es el fondo de ahorro. A ver si me consigues, hay un representante
de Morena en el INE, Yergo, que hizo una cuenta de lo que se va a llevar Jacobo, pero lo que quiero es que quede claro cómo se mantienen estos privilegios, porque ¿de qué privilegio goza un alto funcionario y recibe un trato especial que no lo reciben la mayoría de los trabajadores de México? ¿Por qué estas excepciones? Bueno, que todos sepan que ya en el Poder Ejecutivo todo eso se canceló. Ya no hay ese fondo de ahorro. Yo no me voy a llevar 10 millones porque ya se prohibió. Y aclaro, había algo parecido cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México y lo cancelé y no me dieron una recompensa cuando salí. Y desde luego que me tocó cancelar lo de la pensión de los expresidentes. ¿Cuánto le entregaban a Fox, a Calderón, al licenciado Salinas, a todos? Pues como 5 millones de pesos mensuales, porque no era nada más lo que ganaban equivalente a lo que percibían los secretarios, sino que tenían funcionarios a su servicio, como 80, 100 servidores públicos a su servicio. Tenían un general con oficiales y soldados, y viáticos, y en general como 5 millones de pesos mensuales. Todo eso ya desapareció. Entonces, que no engañen a la gente, que no se deje también la gente manipular, aunque les caigamos mal. Tenemos la obligación de informarles. Nada de que el INE no se toca, cuando lo que no quieren que se toque es esto. A ver, préstame. Miren, este es el finiquito. Compensación por término de la relación laboral. Esto es lo que los trabajadores en general reciben o tienen derecho, desde luego, en la proporción de su salario. Como aquí los salarios son altos, pues es 40 días de aguinaldo por año, vacaciones 20 días por año, prima vacacional, pero esto que está en la ley electoral, pues
tiene un importe neto, este es el importe bruto, pero ya con descuento de 82 mil pesos. Luego está por 14 años, este es el caso del señor Jacobo, la compensación. Impone 3 meses de salario, 20 días de salario por cada año de trabajo. Miren, a pesar de que el sueldo es alto, en total nada más 2.242.000. Claro que esto un trabajador no lo ve nunca, pero al final el total del finiquito, vamos a decir, laboral, por 14 años o más de estar ahí, bruto 3.269.000. Ya con descuentos 2.325.000 se va a llevar por esto. Es bastante, porque son 14, 15 años y con sueldos elevados. Pero no se compara, y eso es lo que quiero dejar de manifiesto, con el seguro de separación individualizado, así se llama este privilegio, seguro de separación individualizado. Esto es lo que se canceló cuando llegué a la presidencia y se mantuvo en la Suprema Corte de Justicia y en los llamados organismos autónomos que se ampararon o que utilizaron argucias como crear fideicomisos. El Poder Judicial tiene en fideicomisos oscuros, no transparentes, 20,000 millones de pesos. El Poder Judicial. Bueno, miren lo que significa este seguro. Seguro de separación individualizado. Aportación patronal. ¿Quién es el patrón de este señor? El gobierno, bueno, el pueblo. 4 millones. Ya nada más ahí. Seguro de separación individualizado, aportación del trabajador, lo que él fue ahorrando, lo que les decía, una cantidad equivalente. Les hablaba yo que si se ganaba 200,000 dejaban 20,000 y el gobierno aportaba otros 20,000. Bueno, el total de seguro de separación individualizado, 8 millones. Para 2 millones. Esto le costaba al gobierno, antes de que llegáramos, alrededor de 8,000 millones de pesos al año. Esto, la aportación del patrón, 8,000 millones de pesos del presupuesto. Entonces, se va a llevar 8,000 más 2,000, 10,504,000. Este es el fondo del asunto. A ver la de Lorenzo, pero no la ha dado a conocer. Igual es la del presidente, menos, porque tiene menos tiempo, sí. El finiquito en términos laborales
2.074.000. El seguro de separación individualizado, 7 millones. Se va a llevar 9.104.000. Y de Ciro es lo mismo, ¿no? Sí. Este es el